mañana nos vamos a enfocar a hablar acerca de las herramientas correctas, el manejo del conflicto. ¿Cómo podemos nosotros manejar esos momentos de conflicto que inevitablemente, hermanos, todas las familias atravesamos, todas las familias pasamos? Podemos de alguna manera tratar de hacer que las cosas vayan bien, que las cosas caminen bien, pero inevitablemente tenemos que entender que toda relación involucra conflicto. Amén. Toda relación, cualquier tipo de relación, sea de amistad, sea de noviazgo, sea de matrimonio, sea de familia, sea laboral, cualquier relación involucra el conflicto. Amén. En cualquiera relación, en cualquier tipo de relación, nos vamos a encontrar, hermanos, que cualquier tipo de relación involucra conflicto. Y esto, amados hermanos, lo vemos también a la luz de la palabra. Hasta en las mejores familias, déjeme decirle usted, y no es chisme, amén, pero hasta en las mejores familias en la Biblia pasaron momentos conflictivos en su relación. Nos podemos encontrar algunos ejemplos como la rivalidad entre hermanos que hubo entre Caín y Abel. Si usted necesita las notas de la clase, solamente levante su mano y los sugieres van a estar llegando a donde usted está. Si las quiere en inglés, también las tenemos en inglés, aunque yo estaré compartiendo en español. Pero quiero mencionarle que en la Biblia nos encontramos conflictos familiares en los que nos encontramos rivalidad entre hermanos, como fue el caso de Caín y de Abel. También nos encontramos problemas familiares entre un padre y un hijo. Amén. ¿Quién no ha pasado esos momentos difíciles en el que has tenido que enfrentar una situación tú como padre o como hijo en esa relación? Bueno, David y Absalón, ellos tuvieron que enfrentar conflictos, padre e hijo. Ruth y Noemí enfrentaron conflictos familiares, también conflictos sociales, cuando ellas perdieron a sus esposos, siendo su suegra Noemí, la suegra de Ruth, tuvieron que enfrentar situaciones tan complicadas. Vino el conflicto sobre su familia por causa de la pérdida de sus esposos, que hasta tuvieron que salir del lugar donde ya estaban establecidas. Imagínense, dejar su casa, dejar su vida, dejar años atrás y llevarse solamente los recuerdos y volver a un lugar y el sentimiento de la pérdida y el sentimiento del fracaso y el sentimiento de volver con manos vacías de donde Noemí algún día había salido. Y entonces, hermanos, eso trajo conflicto. Hay conflictos como estos que pasaron Ruth y Noemí. Abraham y Lot nos enseñan que aún dentro de las familias pueden presentarse conflictos de intereses. Amén. Abraham era el tío de Lot y ellos tuvieron que separarse porque había conflictos de intereses en su familia. José es un ejemplo de conflictos también que se enfrentan en la familia. José tuvo que enfrentar conflictos con sus hermanos. Nehemías se enfrentó conflictos laborales. Jeremías se enfrentó grandes conflictos ministeriales. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, también enfrentó conflictos en su familia porque sus propios hermanos no creían en él como el Hijo de Dios. Pero todas las familias pasan por momentos conflictivos. La verdad, amados hermanos, es que el conflicto es parte de nuestras relaciones. Entre más usted se involucra, se relaciona, porque entre más nos conocemos, entre más, aleluya, nos convivimos, esa convivencia día a día, ese cohabitar, ese estar siempre al lado, aleluya, conviviendo, que es lo que hace la familia, nos lleva o nos presenta conflictos con los que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Aquí la diferencia no es, aleluya, si tenemos o no tenemos conflictos. Aquí la diferencia está en cómo nosotros enfrentamos y manejamos esos tiempos de conflicto. Es importante entender, por ejemplo, lo que Jesús menciona en Marcos capítulo 3. Jesús nos da una ilustración sobre el hogar, aleluya, y habló de los peligros
peligros que corre la familia si no se sabe manejar de buena forma el conflicto. ¿Qué dice Marcos capítulo 3, versículo 25? La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegra. Una familia que está dividida por las peleas se desintegra. Cuando el conflicto no se está enfrentando de una manera sana, de una buena forma, cuando no enfrentamos el conflicto en la familia como se debe de realizar, hermanos, podemos poner en un mayor peligro la estabilidad familiar. Se desintegran las familias cuando hay contiendas, cuando hay divisiones, se destruye, y nosotros tenemos que evitar que nuestra familia se desintegre. Por eso necesitamos hacer mejoras y tenemos que mejorar en la forma en que nosotros enfrentamos los conflictos, en la forma como nosotros manejamos el conflicto. Es importante a la hora de manejar un conflicto, hermanos, reconocer o identificar cuáles son las herramientas correctas. ¿Cuáles son las herramientas correctas? Cuando usted no utiliza la herramienta correcta, ¿qué sucede cuando usted está queriendo aflojar una tuerca de un tornillo y usted está utilizando una llave que quizás tiene cierto ajuste, pero no es la correcta porque no es la medida? Y usted le busca el ángulo para poder de alguna manera hacer que eso funcione. ¿Qué pasa? Lo que va a pasar es que usted va a barrer la tuerca y eso le va a acarrear, hermanos, tener que, aleluya, tomar más tiempo para poder quitar esa tuerca, buscar y comprar quizás otro tipo de herramienta que le ayude a solucionar un problema secundario al original que usted tenía, y sobre todo usted va a terminar frustrado. Usted va a terminar, porque eso es lo que sucede, nos va desgastando. El conflicto nos va desgastando cuando nosotros no estamos enfrentándolo como debemos. Por eso necesitamos, amados hermanos, buscar cuál es la herramienta correcta para poder dar solución a los conflictos que enfrentamos todos los días. Jesús nos enseña que una casa dividida no puede mantenerse de pie. Una casa dividida inevitablemente encontrará el resultado de la desintegración. ¿Cuántas familias hoy en día se desboronan, se desintegran con tanta facilidad? ¿Por qué? Porque no estamos asumiendo la responsabilidad, porque todavía estamos queriendo, aleluya, clavar un clavo en la pared con un zapato. Amén. Y el zapatero, créame que no, aleluya, pensó, aleluya, que ese zapato iba a servir para poder hacer que un clavo se quede ahí en una pared. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos utilizar herramientas que no están diseñadas para lo que queremos, y estamos tratando de tener buenas familias, y estamos tratando de tener familias saludables, y estamos tratando de tener estabilidad para nuestra casa, y queremos darle lo mejor a nuestros hijos, y queremos darle lo mejor a nuestra familia. Pero si usted está tratando de clavar, aleluya, con un zapato un clavo en la pared, usted lo está haciendo con la herramienta equivocada. Usted no va a lograr tener una familia estable si está utilizando una herramienta incorrecta. Una herramienta incorrecta. Lo que sucede es que una familia que es manejada con herramientas incorrectas, dice, aleluya, se va a desintegrar. Aleluya. Si queremos superar el conflicto, debemos primero entender cuáles son las razones. ¿Cuáles son las razones? ¿Dónde comienza el conflicto? Mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 1, da en el clavo. Amén. Santiago en el capítulo 4 versículo 1 dice: ahí es donde comienza todo. ¿Dónde comienza la violencia? ¿Dónde comienza la violencia que se está suscitando? 18, aleluya. Hace algunas semanas hablábamos de 11. Amén. Cuando en una ocasión que estaba compartiendo uno de los temas, hablé de que había 11 actos de violencia en las escuelas, y eso apenas hace algunas semanas atrás. Que habían 11 situaciones de violencia en las escuelas en lo que va del año. Hoy ya son 18. Amén. Hoy ya son 18. Amén. Y apenas estamos a la mitad del segundo mes del año 2018.
¿Dónde se suscita todo eso? ¿Por qué por qué vemos esta situación? ¿Por qué vemos cada vez más común tanta violencia? Aleluya. ¿Por qué tanta ofensa? ¿Por qué tanto maltrato? ¿Por qué este tipo de manifestaciones? ¿Dónde comienza todo? Porque las familias están optando por caminos equivocados. ¿Por qué? Santiago dice que todo comienza, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Ahí donde se origina todo el problema. El problema se origina adentro. Es en nuestras emociones descontroladas, es en nuestros malos deseos, es, aleluya, en nuestros intereses, aleluya, egoístas, es en nuestros impulsos. Somos personas pasionales, somos seres humanos movidos por emociones, por impulsos, por deseos y por intereses. Pero cuando estos están mal establecidos o descontrolados o están tomando el control de lo que somos, hermano, nos pueden llevar a caminar por caminos equivocados. Un interés egoísta, un deseo equivocado, movidos por los impulsos y llevados por las emociones, nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Nos pueden llevar por caminos equivocados. Nos pueden llevar aleluya, nos pueden persuadir aleluya, a tomar caminos que no corresponden y que no benefician para el estado y para la buena salud de nuestras familias. El conflicto es parte de nuestra naturaleza humana. Somos conflictivos. Amén. Somos conflictivos. Cuando la Biblia nos narra el nacimiento de Jacob y de su hermano Esaú, todavía no salían a la luz del mundo, todavía no salían del vientre de su madre y ya venían peleando. Amén. Yo salgo primero, oiga, imagínense. Lo narra la Biblia. Amén. Venían ahí. Hay conflictos, es parte de nuestra naturaleza humana. Aleluya. Y tenemos que saber lidiar. Si es parte de nosotros, tenemos que aprender cuáles son las herramientas, cuáles son los recursos que tenemos a la mano para poder manejar el conflicto y no que el conflicto, aleluya, tome lugar en nuestra vida y nos controle a nosotros. Tenemos que aprender a manejar esto. Por eso es importante que esta mañana nos enfoquemos a los pasos que nos da la Biblia para poder tener un buen manejo del conflicto en nuestras familias. Mire, podemos ver esto como es parte de nuestra naturaleza humana, tanto que nos lleva a ver dos cosas. Primero, que somos diferentes. Amén. Somos diferentes. El conflicto es parte de nuestro día a día. Amén. Y lo que hace el por qué se presenta el conflicto es porque somos distintos. ¿Por qué? Porque tenemos aspiraciones diferentes, porque tenemos pensamientos diferentes. Y esas diferencias nos llevan a entrar en conflicto. Esas diferencias nos llevan a estar en conflicto. Usted puede tener en su familia muchos rasgos, muchos parecidos, pueden tener, muchas cosas en común. Sin embargo, hay algo que nos hace diferentes. Usted sabe que sus hijos, aunque los 4 son míos, aunque los 4 yo los crié, aunque los 4, son mis hijos, la verdad es que los 4 son diferentes. Los 4 son distintos y yo tengo que entender las diferencias que hay en sus personalidades, las diferencias que hay en su carácter, las diferencias que hay en sus gustos. Amén. Pero tengo que aprender a manejar esas diferencias. Para eso es importante saber cuál es la herramienta correcta. Por eso es importante ir, hermanos, a Dios para que Dios me diga cuál es la herramienta correcta. Pero también, hermanos, es por causa de nuestro egoísmo que se presentan los conflictos. Santiago lo señala. Es, aleluya, por sus malos deseos, por sus pasiones, esos intereses que saltan a la vista, que son parte de nosotros, que van creciendo con nosotros. Pero cuando esos intereses se vuelven egoístas,
pueden causar problemas. El hijo pródigo salió de su casa pensando en solamente en él, pensando en cómo se sentiría él. Me voy a sentir muy bien saliendo de casa, me voy a sentir realizado saber que ya no estoy bajo la cobertura de mi padre, me voy a sentir todo un hombre, me voy a sentir que soy dueño del mundo, me voy a sentir dueño de mis decisiones, me voy a sentir fabuloso cuando salga de casa. Pero pensó en él y nunca pensó en su padre. Pensó en él y nunca pensó en su hermano. ¿Cuántas personas están pensando egoístamente y se han olvidado, aleluya, de que su casa, de que su familia, aleluya, necesita de ellos? Amén. Un padre puede tomar una mala decisión de una forma egoísta, aleluya, al cometer adulterio, porque está pensando en él mismo. Un hijo puede estar pensando de forma egoísta, involucrándose, aleluya, con asuntos que no le benefician a su familia, que traen preocupación a sus padres, que traen preocupación a su familia. Y el hijo pródigo pensó en él mismo. ¿Por qué? Porque era egoísta. A veces somos nuestros intereses, somos egoístas y tomamos y asumimos actitudes como estas. Santiago dice que una naturaleza egoísta da las condiciones perfectas para que se genere el conflicto. Cuando somos egoístas, estamos generando conflicto. Amén. ¿Cómo puedo manejar todas estas cosas? Amén. Yo recuerdo que cuando éramos niños y caminábamos rumbo a la escuela, allá en México, usted sabe que en las ciudades hay lugares estratégicos donde la gente pone las agencias o los negocios ponen sus carteles, ¿verdad? Cuando llegaba la lucha libre al pueblo, oiga, llenaban las bardas, ¿no? de carteles, ¿verdad? Y ahí estaban, y bardas enteras llenas, hermanos, de carteles, y decían, máscara roja contra máscara blanca, ¿verdad? Pero con letras grandotas, máscara roja versus máscara blanca. Oiga, usted a veces sucede lo mismo en las familias. En las familias, hermanos, aleluya, a veces hay tanta diferencia, y esa diferencia se hace cada vez, se acentúa cada vez más, y aleluya, por causa de los intereses egoístas. Y entonces la gente vive, hermanos, de esta forma, en mi manera versus tu manera, lo que quiero versus lo que tú quieres. Amén. Y así, casi con letras grandes, los matrimonios, hermanos, se enfrentan un día a día lleno de conflictos. ¿Por qué? Porque ninguno está dispuesto a perder su interés, ninguno está dispuesto a solucionar la situación, y ahí están tratando de convivir, tratando de seguir adelante, pero siguen luchando. ¿Por qué? Porque dice Santiago que eso, aleluya, es parte de nuestra naturaleza. Amén. Una naturaleza, aleluya, que no está sujeta a Dios, da como consecuencia que dice el Señor: una casa dividida no puede prevalecer, se desintegra. Por eso es importante que nosotros asumamos, aleluya, nuestra responsabilidad y entendamos nuestra necesidad de la dirección divina para poder darle el mejor manejo a nuestros momentos de conflicto. Mire, David se daba cuenta que había cosas que él hacía, decisiones que él tomaba, que a veces él decía: ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué tomé este camino? Mire lo que dice Salmo capítulo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Necesito que tú me examines. En otras palabras, a manera de oración, David le estaba diciendo: Señor, ayúdame a entenderme a mí mismo, porque soy tan complicado. Amén. Porque hay situaciones que se pueden arreglar si no fuéramos tan complicados. ¿A poco no? Una palabra pudiera haber solucionado un problema que se hizo grande. Pero el mal manejo del conflicto, amén, el no saber pedir perdón, el no saber, aleluya, actuar cuando se debe hacer, que parte de lo que vamos a estar hablando más adelante se va a enfocar en eso. Pero qué importante es que nosotros, aleluya, entendamos que somos complicados. Somos complicados. Y aquí el salmista David dice: soy tan complicado, Señor, que me urge que tú me ayudes a entenderme.
Que tú me examines y explores dentro de mí para que pruebes si es realmente lo que necesita mi casa o es mi orgullo. O es mi orgullo, o mis falsos intereses, o la forma equivocada en la que he querido actuar. Pero necesito que Dios me examine, decía el salmista. Conoce los pensamientos que me inquietan. Mire, vamos a hablar de 5 posibles respuestas ante el conflicto. Amén. Antes de entrar a los puntos principales de nuestra lección esta mañana. ¿Cuáles son las 5 posibles respuestas al conflicto? La primera de ellas, amén. La primera de ellas es, aleluya, cuando decimos a mi manera. Cuando decimos a mi manera, deben estar en la pantalla. Cuando decimos nosotros, el conflicto lo voy a solucionar a mi manera. Esa es una herramienta equivocada. Es una herramienta incorrecta. Cuando este tipo de personas o este tipo de familias que resuelven la situación de esta forma, ellos cuando enfrentan el conflicto, ellos dicen, me voy a salir con la mía. Amén. Aquí me voy a salir yo con lo que yo quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy 100% correcto en todo lo que yo hago. Y a costa de lo que sea, pero yo quiero realizar las cosas de esta manera. Yo voy a solucionar y voy a encarar este problema de esta forma, a costa de lo que sea. Por eso el Señor dice, una casa dividida, una familia dividida, ¿sí?, se va a desintegrar. Amén. Necesitamos hacer de lado esa herramienta. Una herramienta incorrecta no la podemos utilizar en nuestra familia. Segunda posibilidad, de ninguna manera. La otra forma en que a veces algunas familias responden es de esta manera. Ellos dicen, ¿sabes qué? Voy a evitar, voy a ignorar el problema. Voy a hacer como que el problema no está. Voy a hacer como que el problema no existe, como que no hay nada. La verdad es que este tipo de actitud o este tipo de lidiar con el conflicto, amados hermanos, no resuelve absolutamente nada. Amén. No nos lleva hacia ningún lugar. Todo lo que hace es acumular. Todo lo que hace, aleluya, es estar de alguna manera alimentando una bomba de tiempo que en cualquier momento esa bomba va a explotar. Por eso no podemos hacerlo de esta manera. Esa herramienta es incorrecta y tenemos que hacerla de lado. Tercera posibilidad, a tu manera. Hay personas, aleluya, o familias que tratan los conflictos con este tipo de herramienta. Ellos dicen, ¿sabes qué? No quiero problemas, así que yo voy a ceder todo el tiempo y como tú lo quieras hacer está bien. Y como tú lo quieras solucionar está bien. Amén. Es como rodar y hacerse el muerto. Amén. Como que, ahí está. Tú encárgate de todo, como tú lo quieras hacer. Y esto, amados hermanos, a la larga lo que hace es inflamar el corazón de amargura, de frustración, amén, de amargura, de resentimiento. Y lo que sucede con el resentimiento, hermanos, es que provoca raíces, amén, que nos hacen, dice la Escritura, que por una raíz de amargura podemos perder la bendición del Señor. Podemos perder y nuestra familia pudiera estar perdiendo la bendición de Dios por causa de que se han establecido raíces de amargura en el corazón de los integrantes de la familia. Por eso Jesús dice, una familia dividida, ese tipo de familias se van a desintegrar. Amén. Tarde que temprano, aleluya, esa raíz de amargura, aleluya, va a dar una consecuencia terrible, una consecuencia, aleluya, que no esperábamos y que no queríamos alcanzar. Hay otra cuarta posibilidad, es a medio camino. Vamos a estar en medio camino, es decir, ¿cómo vamos a tratar este problema? Bueno, vamos a irnos 50 y 50. Tú tienes tu idea, yo tengo la mía. Vamos a llegar a medio camino. Tú ganas a veces, yo gano también. Tú pierdes, yo también pierdo. Amén. Es decir, vamos a estar mitad y mitad. Y esto, hermanos, pudiera para algunos parecer alguna forma de responder al conflicto no tan mala. Pero la verdad es que puede también dañar la estabilidad familiar. Porque no se trata de quién gana y quién pierde. No se trata de decidir cuántos puntos tienes tú, cuántos puntos me tocan a mí. Porque eso no es la familia.
La familia no camina en cuanto a puntos o en cuanto a cuánto gano yo, cuánto ganas tú, cuánto pierdes tú, esto es mío, esto es tuyo, vamos a hacerlo de esta manera. No, la familia necesita decisiones acertadas. Aleluya, la familia necesita caminar por un camino seguro. La familia necesita de sabiduría y de prudencia para poderse edificar. La Biblia dice que con prudencia se edifica la casa. Amén. Y esto es poco prudente. Porque por decir, dar un ejemplo, es que yo ya tengo mis 50, ahora le faltan algunos puntos a ella para llegar a su 50%. Y entonces, ¿qué pasa? Está tomando una mala decisión, pero como le falta todavía, voy a ceder esa oportunidad. Esa mala decisión puede llevar a la ruina a la familia. No sé si me explico. Pero tenemos nosotros que entonces recurrir a la herramienta correcta. Y esta es la quinta posibilidad. La quinta posibilidad de responder a un conflicto es a nuestra manera. Y esta manera, hermanos, bien pudiera llamarse también la manera de Dios. Porque cuando el Señor une en matrimonio, cuando el Señor une a la pareja, la Biblia dice, dejarán a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y vendrán a ser una sola carne. El pensamiento de Dios, amados hermanos, es que seamos una sola carne. Las familias comienzan bajo ese fundamento, aleluya, que Dios ha puesto el matrimonio, aleluya, bendecido por Dios. El matrimonio bendecido y favorecido por la gracia de Dios es un matrimonio, aleluya, que se ha unido y que permanece unido. El Señor dice, una casa que es dividida no puede prevalecer, se viene abajo, se desploma con facilidad, se desintegra rápidamente. Pero cuando el matrimonio es sólido y ese matrimonio es como uno, porque así dice la Escritura que somos uno, cuando venimos a fusionarnos en una sola persona, aleluya, en una sola carne, entonces nuestros intereses, entonces nuestras metas, entonces nuestros objetivos ya no son tus objetivos, ya no son tus metas, ya no son tus intereses, sino que son nuestros intereses, nuestros motivos, son nuestros problemas y son nuestras soluciones. Den un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Dios quiere bendecir nuestras familias, Dios quiere que podamos mejorar, pero a medida que nosotros podamos manejar el conflicto como debemos de hacerlo, utilizando las herramientas correctas, vamos a traer bendición a nuestra casa. La Biblia nos dice, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amén. No pueden caminar juntos, no podemos avanzar como familia si no nos ponemos de acuerdo. Por eso es importante, hermanos, saber responder con la herramienta correcta a la hora de solucionar o manejar el conflicto. Amén. Tenemos que ponernos de acuerdo. Si queremos caminar como familia, si queremos avanzar como familia, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Miren, el primer paso que tenemos que hacer para manejar, según la Biblia, y resolver el conflicto en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es comprometa su vida con Jesucristo. El primer paso, amén, y anótelo por favor, porque esto no se lo va a dar un consejero familiar, amén, al cual usted pueda acudir. Ellos van a hablar de otras cosas. Pero el primer paso para traer solución a los conflictos familiares es resolver nuestro conflicto con Dios. Es resolver nuestra condición delante del Señor. La Biblia nos enseña que el pecado nos ha puesto en conflicto con Dios. Amén. El pecado, nuestra condición de pecado, amados hermanos, no nos permite estar en comunión con Dios. Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5, en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Por qué dice esto? Porque antes no teníamos paz con Dios. Nuestra vida no estaba en paz con Dios porque nuestra condición de pecado nos pone en conflicto con el Señor. Amén. Estas dos partes estaban en conflicto. ¿Y qué fue lo que vino a hacer Jesús? A reconciliar estas dos partes. A reconciliar al hombre con Dios.
Porque por causa del pecado el hombre no podía estar en comunión con el Señor. Pero entonces a través de Cristo Él vino a traer esa paz. Él vino a traer esa forma de que el hombre pudiera estar en comunión con Dios. Por eso dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos resolver conflictos en nuestra vida, y vaya que nos enfrentamos a muchas situaciones en el trabajo, con nuestras amistades, con nuestras familiares, nos encontramos en conflictos a veces por situaciones insignificantes. El primer paso para poder resolver esa clase de conflictos es resolver nuestro conflicto con Dios. Porque cuando tú estás bien con Dios, vas a estar bien con todas las personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando tú estás bien con Dios, hermanos, eso te da la oportunidad de poder estar en bien con todas las personas. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano se está trabajando. Amén. Si no estamos comprometidos, amén, con el Señor, hablé del pecado. Amén. Y para resolver esa situación tienes que aceptar a Cristo en tu corazón como Salvador y Señor de tu vida. Reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que a través de su sangre tú tuvieses remisión de pecado. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si usted quiere resolver ese asunto del pecado en su corazón, tiene que venir al Señor, tiene que venir a Jesús y aceptarlo como el Señor y Salvador de su vida. Pero entrar en conflicto con Dios también, porque habrá quien diga, pastor, pero yo soy cristiano, le entregué mi vida a Cristo. Sí, pero ¿qué tan comprometido estás con el Señor? ¿Qué tan comprometido estás con Cristo? Porque mire, podemos haber aceptado a Jesús, pero ¿qué tal estamos nosotros aceptando su voluntad? ¿Cómo estamos nosotros caminando? ¿Cómo estamos manejando nuestra familia? ¿De acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a nuestra voluntad? ¿Cómo estoy manejando las finanzas en mi casa? ¿De acuerdo a mi voluntad o de acuerdo a la voluntad del Señor? Por eso hablamos de hacer un compromiso. Amén. Y ese compromiso comienza aceptándolo en mi corazón, dejando que Cristo sea el Señor de mi vida. Pero todos los días yo tengo, aleluya, que apegarme, aleluya, para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo dice, aleluya, a través de su palabra, el Señor dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Todas esas áreas de conflicto, amados hermanos, aleluya, con los que nos enfrentamos todo el tiempo, tienen su respuesta, son su solución en la forma en que nosotros nos estamos comprometiendo con Dios. Y dice, someteos a Dios. El sometimiento a la voluntad de Dios nos da beneficios. El sometimiento a la voluntad de Dios bendice nuestras familias. ¿Cuánto lo creen? Cuando tú sometes tu vida como padre, como esposo, como hijo, como madre a la voluntad del Señor, hermano, Dios se encarga de enderezar cualquier situación. Cuando tú lo reconoces en todos tus caminos, como dice el proverbista, Él enderezará tus veredas. Esas veredas conflictivas, esas veredas confusas, esas veredas poco claras, esas veredas que te desafían todo el tiempo. No te preocupes, reconoce al Señor en todos tus caminos. Como dice Proverbios 3, el Señor va a enderezar esas veredas. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios quiere bendecir tu familia, pero para hacerlo tú tienes que comprometerte a hacer la voluntad de Dios, a caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Tus decisiones las estás tomando de acuerdo a la voluntad del Señor, o estás tomando decisiones precipitadas, aventuradas, a la ligera, irresponsable. Amén. ¿Cómo están? Mire, Jonás entró en conflicto con Dios, porque Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y predícales y diles que se arrepientan, porque si no se arrepienten voy a venir sobre ellos y los voy a destruir. La Biblia dice que Jonás no estuvo de acuerdo con lo que Dios le encomendó, y entonces caminó en sentido contrario a la voluntad de Dios y empezó a caminar rumbo a un lugar donde Dios no le había mandado.
¿Y qué fue lo que pasó? Jonás lo que quería, amados hermanos, entendía que si él iba y predicaba, Nínive se iba a arrepentir, y cuando hay arrepentimiento Dios los perdona. Y esto yo no lo quiero. Y entonces entró en conflicto con Dios. Aleluya. Sabía que su familia podía estar en peligro, pero él pensó, dijo, yo voy a hacer de acuerdo a lo que yo pienso. ¿Y cuántas decisiones las estamos tomando pensando que nosotros podemos resolver las cosas mejor que Dios? ¿Y cuántas veces hemos tomado un camino equivocado a sabiendas de que Dios está diciendo, hey, no es por ahí, no es por ahí, es de esta forma, es de esta manera? Porque aunque hay caminos que al hombre le parecen derechos, la Biblia dice que su final es camino de muerte. La única forma de bendecir a nuestras familias, de traer bendición a nuestra casa, de traer bendición a nuestros hogares, hermanos, es creerle al Señor y caminar de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces necesitamos nosotros comprometer nuestra vida con el Señor. Jonás pensaba que de alguna manera, como dejando pasar el tiempo, el problema se iba a resolver por accidente, o algo iba a suceder allá, y mientras él estaba por allá disfrutando de unas vacaciones o qué sé yo, amén, en el barco. Él pensaba que ignorando el problema las cosas iban a tomar un buen camino, pero la verdad, amados hermanos, que todo lo que sucedió fue complicar más la situación. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en esta misma situación de Jonás? Nos encontramos apabullados. La situación nos ha tomado por sorpresa, y lo que parecía un viento soplando nuestra barca se convierte en una tormenta que está amenazando la estabilidad de nuestra familia. Y no sabemos qué hacer, y entonces empezamos a tomar decisiones precipitadas y empezamos a buscar soluciones, hermanos, aleluya, para poder salvar el barco, y todo lo que podemos hacer, échenme al agua. Amén. Y entonces, aleluya, empezamos a experimentar situaciones cada vez más complicadas, porque cuando no estamos dentro de la voluntad de Dios, la vida se va a complicar. Una familia dividida, dice el Señor Jesucristo, amén, se desintegra. Por eso es importante comprometernos. El primer paso para la solución de conflictos es tener un compromiso con Dios. Mire lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz, note esto, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Cuando habla de ambos, está hablando de dos naciones, está hablando de dos razas, está hablando de los gentiles y de los judíos, está hablando de dos pensamientos diferentes, está hablando de intereses diferentes, está hablando, aleluya, de costumbres diferentes, de tradiciones diferentes. ¿Cómo es posible poder meter todo eso en un solo recipiente y mezclarlos y tratar de, oiga, eso solamente se logra a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Cuando tú te comprometes con Dios, aleluya, a tu manera ya no funciona, a mi manera ya no funciona, 50 y 50 ya no funciona, aleluya, ya no funcionan esas cosas. Cuando tú, aleluya, te comprometes con Dios, Dios viene, amados hermanos, a traer unidad a la familia. Dios viene a traer, aleluya, al hogar un ambiente propicio para tomar sanas decisiones y para llevar el barco que es tu casa, llevarlo a puerto seguro. ¿Cuántos quieren llegar con su familia a puerto seguro? Den un aplauso al Señor. Hay que comprometernos con Él todos los días, hacer un compromiso como padres, como esposos, como hijos, aleluya. Aun cuando tú salgas de tu casa, recuerda que tú estás comprometido con Dios, y por eso no puedes fallar. Y por eso no puedes tomar una decisión equivocada. Por eso no puedes dejarte llevar por la tentación. ¿Por qué? Porque hay un compromiso con Dios. Estás comprometido con Cristo. Decía Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cuánta necesidad hay que en las familias Cristo sea el que viva, que Cristo sea el centro. ¿Cuántos alaban a Dios? Que Cristo sea el fundamento de nuestra casa. Que todos giremos en torno a la persona de Jesús. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Eso es lo que quiere el Señor para nuestras familias. Por eso la forma en que Él murió en la cruz del Calvario lo hizo para reconciliarnos a ambos. La esposa, el esposo, los hijos. Amén. Reconciliar a ambos. Dice, matando en ella las enemistades. No hay por qué vivir en casa o dormir con el enemigo, como se dice. No hay tal cosa.
No tienes por qué sentarte a la mesa a comer con el enemigo. No, tu esposo no es tu enemigo. Tu esposa no es tu enemiga. Tus hijos no son tus enemigos. Son tu familia. Y esa familia es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra familia es una bendición. Pero tenemos que comprometernos con Dios. Si el esposo, si la esposa, si los padres, si las madres, si los hijos están comprometidos con Dios, hermanos, la familia será bendecida. ¿Cuántos dicen amén? La relación con Jesucristo, más que cualquier otra cosa, establece el tono para la habilidad de manejar el conflicto que enfrentamos. Cuando tú estás comprometido con Dios, vas a tener, hermanos, la habilidad de saber manejar las circunstancias. ¿Por qué? Porque vas a empezar a pensar como Dios piensa. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Amén. No es que seamos Cristo, no es que seamos dioses, pero Dios, hermanos, alimenta nuestros pensamientos con herramientas correctas para poder solucionar cualquier problema. Mientras que el mundo dice no te preocupes, déjalos. Amén. Que tus hijos sepan enfrentarse y que se den golpes y que esto y que el otro. Mientras que el mundo dice sepárate de ella, hombre, ¿para qué estás batallando con tu esposa? ¿Para qué batallas con tu esposo? Hay mejores allá afuera. Mientras que el mundo te dice eso, el Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. El Señor dice mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. El Señor tiene herramientas correctas para traer soluciones correctas a nuestras familias, porque todos enfrentamos conflictos, pero no por eso todos, hermanos, caminamos cada quien por su lado. El Señor dice, comprométete, yo voy a bendecir a tu familia. Dios está interesado tanto en ti como en tus hijos. Dios está interesado tanto en ti como en tu esposo, como en tu esposa. Por eso cuando el carcelero de Filipos pensó que lo mejor era quitarse la vida, porque en Hechos capítulo 16, porque él pensaba que los prisioneros habían corrido, porque las puertas estaban abiertas cuando después de aquel temblor que sacudió la cárcel, y entonces él sacó su cuchillo y dijo, me voy a matar. La Biblia dice que Pablo lo detuvo y le dijo, no lo hagas, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Y entonces aquel hombre comprendió que algo necesitaba él. Quería utilizar un zapato para clavar un clavo en la pared. Y el Señor dijo, no, Pablo le dijo, no, esta es una herramienta correcta. Lo que tú necesitas es creer. Lo que tú necesitas es comprometerte. Y cuando tú lo haces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero también toda tu casa. Cuando usted se compromete con el Señor, su familia será bendecida, porque nos da los recursos que necesitamos. Ese compromiso con Dios nos da los recursos y las habilidades que necesitamos para poder afrontar el día a día, los conflictos que se vienen día a día. Zaqueo cambió su actitud cuando Jesús llegó a su casa, y cuando Cristo llega a su casa, Zaqueo entonces dice, voy a cambiar mi actitud y voy a dar a los pobres, a los que les robé en algún momento, les voy a dar hasta 4 veces lo que les he quitado. Porque cuando Cristo está en nuestra casa, las actitudes, hermanos, empiezan a ser correctas. El Padre Nuestro dice en una de sus porciones, Padre nuestro que estás en los cielos, pero sigue más adelante, dice, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando tú te comprometes con Dios, Él te va a dar la habilidad de perdonar. Porque tú has experimentado el perdón de Dios. Y si Él, a pesar de quien tú has sido, a pesar de quien tú fuiste, a pesar de lo que has hecho, Él dijo, te voy a perdonar. El Señor dice, tú también puedes perdonar a los que te ofenden. Y en nuestras relaciones podemos encontrarnos momentos en que somos ofendidos, pero también momentos en los que nosotros ofendemos. Y cuando se trata de perdón, tenemos que aprender, hermanos, que el perdón no solamente se da, sino que también se pide. Amén. Dicen que un muchacho, después de haber terminado su carrera, llegó con su padre. Cuando él pensó que él estaba listo, él quería prepararse, estudiar, tener un trabajo, empezar a guardar ciertas cosas, porque él decía, yo me quiero casar y quiero formar una familia. Y entonces cuando él dijo, estoy listo para hacerlo, entonces fue a su padre, que era un hombre ya avanzado en edad, se acercó a él y le dijo, papá, quiero decirte que mi novia y yo, mi novia de muchos años,
nos hemos comprometido para casarnos, nos vamos a casar. Quiero que me des un consejo. Y el padre le dijo, perdona. Dijo, no papá, no es que me equivoqué, no es que hice nada, yo no tengo nada, yo nomás te quiero decir que me voy a casar y quiero que me des un consejo. Y le dijo, perdona. Y le volvió a decir ya un poco más molesto, papá, es que no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que me voy a casar y quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer para poder hacer un matrimonio bueno y una familia sana. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y dijo, perdonar. Tú tienes que aprender a perdonar desde ahora. Porque cuando tú te cases, habrá momentos en que tú tengas que pedir perdón. Y habrá momentos en que tú tengas que dar el perdón. Cuando tú vienes a Cristo, ese compromiso con el Señor te da la habilidad, no solamente, hermanos, para tomar una buena actitud, no solamente, aleluya, para poder desarrollar habilidades y recursos, sino que también tendrás la capacidad de poder perdonar, así como Cristo un día a ti te perdonó. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que cuando nos comprometemos con Dios, establecemos un fundamento. Y si usted va a Mateo capítulo 7 versículo 24 en adelante, dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Amén. Una persona comprometida sabe que su casa está con Dios, sabe que su casa está establecida sobre un buen fundamento. Y cuando hay un buen fundamento, dice el Señor, podrán venir ríos, podrán venir vientos, podrán venir tempestades, pero cuando el fundamento es sólido, la casa se mantiene estable. Una persona que está comprometida con el Señor, hermanos, está asegurando su casa desde los cimientos. Amén. Está asegurando su casa y su casa está tiene la garantía de que permanecerá firme. Dice el Señor aquí, dice, descendiendo lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre dónde estamos fundando nuestra casa? ¿Cuáles son los cimientos de nuestra casa? El primer paso para que esos conflictos, hermanos, no traigan ruina a nuestra casa, el primer paso es comprometernos con Jesús. Comprometa su vida con Cristo. Usted puede llamar a su familia, puede sentarse con sus hijos y decirles todos los días, necesitamos hacer un compromiso con Jesús. Necesitamos estar comprometidos con Él. Segundo paso, y aquí nos vamos a quedar en el segundo paso. Los siguientes puntos los veremos más adelante en la próxima semana. Pero el segundo paso, hermanos, es hable con Dios del conflicto. La segunda cosa que tenemos que hacer para poder manejar esos momentos conflictivos en nuestra vida familiar es aprender a hablar con Dios de esos conflictos que nosotros estamos pasando. Mire, a veces estamos muy acostumbrados a hablar de nuestras situaciones, a ventilar nuestras situaciones de una forma vertical. Amén. ¿Verdad? Y pasamos horas por teléfono hablando con la comadre o con el compadre o qué sé yo, con el amigo. Y no es que eso esté mal, pero escuche, hablar con Dios es importante, es prioritario. Tenemos que aprender a hablar de forma horizontal. Tenemos que aprender a hablar de forma directa con el Señor. Amén. Y esto es muy importante a la hora de resolver lo que tenemos nosotros que hacer. Amén. Usted le pregunta a una persona, yo mismo me he sentido, aleluya, impotente para dar un buen consejo, para dar alguna solución, porque hay momentos en que yo mismo no sé lo que tengo que hacer. Amén. Porque somos humanos, porque tenemos limitaciones, porque tenemos incapacidades. Y aunque las personas vienen con la confianza para decirme, pastor o amigo, o quisiera que me des un consejo, hay momentos, hermanos, en que todo lo que les puedo decir es vamos a orar. Porque no sé lo que puedas hacer, no sé lo que tú tengas que hacer, pero hay alguien que sí sabe lo que tienes que hacer. Y cuando esos problemas llegan a nuestra vida y cuando esos momentos conflictivos que nos hacen sentirnos como, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Hermanos, en esos momentos yo tengo que aprender a ir al Señor. Yo tengo que buscar la guianza del Señor, pero tenemos que practicar
el hablar con Dios, el poder abrir nuestro corazón y decirle al Señor, aleluya, por lo que nosotros estamos pasando. Qué importante es, aleluya, que nosotros aprendamos a practicar la oración en nuestra familia. Mire, la oración tiene la capacidad de trabajar en nuestro interior para afectar nuestro exterior. Cuando usted ora, a veces ese momento que usted dice, es que mi esposa no me entiende. Es que mi esposa no sabe lo que yo quiero hacer y no me está entendiendo. Y hay un conflicto ahí con tu esposa, con tu hijo. Y entonces, pero cuando tú vas a Dios en oración y empiezas a practicar la oración en tu vida, ¿qué es lo que sucede con la oración? La oración, antes de trabajar en tu exterior, trabaja en tu interior. Antes de trabajar con tu esposa, que tú dices que no te entiende, trabaja contigo. Porque a lo mejor no te entiende porque no estás comunicando como debes. A lo mejor no te entiende porque no estás expresando. Más adelante vamos a hablar acerca del diálogo y de la comunicación, que también es importante. Pero si usted quiere, de hecho, cuando hablemos de la comunicación hablaremos, hermanos, que lo primero que tenemos que hacer antes de comunicar, tenemos que orar. Amén. Tenemos que orar para que Dios nos dé claridad. Amén. Cuando tú vas a Dios en oración, lo primero que va a hacer, y aunque tú digas, oh, es que mi esposa, Señor, como dijo Adán, la mujer que me diste. Amén. Yo conozco a la mujer que te di. Amén. Por eso te la di, para que sea tu ayuda idónea. Amén. Pero, oiga, y estaba con el Señor, Señor, es que mira mis hijos, es que mira mi esposa. Bueno, yo sé quién es tu esposa, yo sé quién son tus hijos, pero vamos a trabajar primero contigo. Vamos a ver qué podemos hacer primero contigo. Algo tenemos que hacer contigo, porque muchas veces, hermanos, estamos nosotros viendo de una manera muy equivocada, porque solamente estamos dirigiéndonos a un punto y no estamos viendo el panorama. Pero cuando tú vas a orar al Señor, Dios te hace entender las cosas de una manera más amplia. Amén. Dios te hace ver las cosas de una manera más, así como Él las ve. Y cuando tú estás en esa posición donde Dios quiere que tú estés, para que puedas ver, hermanos, todo tu entorno, para que puedas ver todas las cosas como se debe, como tienes que verlas, entonces empiezas a entender muchas cosas. Por eso David decía, examíname, Señor. Amén. Conoce mi corazón y hazme saber mis pensamientos que me inquietan. Amén. Y esa inquietud, hermanos, esa inquietud, cuando hablamos de inquietud, sugiere algo que no nos deja en paz. ¿A poco no? Y es algo que no sé qué tengo que hacer, pero estoy inquieto. No sé qué me está pasando, pero estoy inquieto. Y a veces estamos así, en la zozobra de lo que tengo que hacer, en lo que no tengo que hacer. Bueno, el Señor dice, ¿para qué estás batallando? Miren lo que dice Santiago. Santiago en el capítulo 1, versículo 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Si alguno de ustedes está inquieto sin saber lo que tiene que hacer, ¿y cómo tengo que hablar? ¿Y qué tengo que decir? ¿Y qué paso tengo que dar? ¿Y qué decisión tengo que tomar? Si alguno de ustedes está en esa situación que no sabe lo que tiene que hacer, no siga así. Lo que tiene que hacer es hablar con Dios. Y aquí Santiago lo dice de esta forma, pídaselo a Dios y Él se la dará. La decisión que tienes que tomar, Dios te va a guiar a ella. La resolución que tú tienes que tomar, la postura y la actitud que tú tienes que tomar, el Señor te va a decir cuál es. ¿Qué es la herramienta correcta que tú tienes que utilizar? Dice, Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. En otras palabras, si podemos parafrasear este pasaje, diríamos, si usted quiere saber lo que usted debe de hacer, pregúntele y Él con gusto se lo va a decir. Deténgase y antes de hablar del problema con esa persona, o con ese familia, con ese familiar con el que usted está teniendo un conflicto, primero vaya con Dios y dígale, Señor, esta es mi situación, me siento de esta manera, me siento de esta forma, pienso estas cosas, Señor. Y cuando tú estás hablando con Dios, Dios te va a empezar a decir, mira, las cosas son así, las cosas tienen que manejarse de esta manera, tienes que cambiar tu actitud, así no te va a escuchar, por más que levantes la voz, por más que hagas ruido, por más que quieras expresarte, no te va a escuchar, porque no está listo para escucharte, porque tú no estás listo para hablar. Nadie dijo amén. Pero es cierto, hermanos, tenemos que hablar con Dios, tenemos que hablar con Jesús. Háblele al Señor de esos momentos
difíciles en su vida. Porque cuando tú no sabes lo que tienes que hacer, cuando tu pastor no sabe lo que tienes que hacer, cuando tu líder no sabe qué decirte por lo que tienes que decidirte, el Señor siempre lo sabe. El Señor siempre lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor esta mañana. Muchas veces cuando oramos con Dios descubrimos, hermanos, que el problema no está afuera. Amén. Y si no dijeron amén antes, menos van a decir aquí. Pero cuando usted ora al Señor, ¿cuántas veces he descubierto yo esto? Que el problema no está afuera, que el problema está acá adentro. Pero a veces no estamos viendo las cosas como debemos de ver. A veces nos pasa lo que le pasaba a aquella mujer que llegó al cuarto piso de un apartamento, se acaba de cambiar. Oiga, ella no estaba trabajando en ese momento, solamente atendía su casa y su esposo salía a trabajar. Y llegando empezó a arreglar todo y de repente llegó una ventana, todo lo que rodeaba a ese edificio, era el único edificio alto, así que ella miraba todo hacia abajo. Y entonces llegó y pasó por una ventana y vio que una de las vecinas estaba tendiendo las sábanas y tendía las sábanas, unas sábanas que asumía que eran blancas. Ella empezó a ver y dijo, esta mujer no sabe lavar. Mira esas sábanas, ¿cómo las está tendiendo si no las ha lavado bien? Porque se miraban manchas en las sábanas. Se miraban así como ciertas, se alcanzaban a ver ciertas manchas. Y dice, esta mujer no está haciendo las cosas como debe. Y oiga, llegó el esposo después de comer, le dice, ¿qué crees? Estaba por ahí viendo y me di cuenta que una mujer aquí al lado, una vecina aquí al lado hasta, no sabe lavar la ropa y luego la tiende así toda sucia. Y le decía, mujer, no te metas en cosas, le decía el esposo. No te metas en esos asuntos. Y entonces al siguiente día, hermanos, otra vez pasó por la ventana y vio que la mujer estaba tendiendo la ropa otra vez. Y volvió a tender, hermanos, ropa que no estaba bien lavada. No, hombre, casi le da ahí un ataque, ¿no? Y ¿cómo es posible? ¿Y qué clase de mujer es esta que no está haciendo bien su trabajo? Y hasta ganas le daban de irse allá y decirle, señora, lave bien su ropa. ¿Verdad? No era de aquí de comunidad. Y entonces llega el esposo y le platica, no te estés metiendo en esas cosas, ni pases por esa ventana. Oiga, pero siguió la semana y uno de esos días volvió a pasar. Amén. Y volvió a pasar lo mismo y volvió a ver lo mismo. Oiga, llegó el sábado y el sábado el esposo no trabajaba y se levantó temprano y empezaba a hacer un café y de repente volteó hacia la ventana y estaba la vecina ahí. Tendiendo ropa. Y entonces él estaba tomando su café cuando de repente empieza que agarra un spray que empieza. Oiga, después se levanta la esposa, el hombre estaba sentado leyendo el periódico y tomándose el café en la sala. Llega la esposa, ándale, ya después de tanto tiempo ya aprendió a lavar bien las ropas. Ore al Señor. Porque cuando usted ora al Señor, hermanos, todas aquellas cosas que a veces no nos permiten ver como debemos, el Señor las quita para tomar las mejores decisiones. Veamos las cosas como Dios las ve. Pasen los músicos, por favor. Mire lo que dice el Salmo capítulo 37, versículo 4 en adelante. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos. Ore. Usted se comprometió con Cristo, pero ahora usted tiene que orar. Usted tiene que orar. Jesús oraba todos los días. Y amanecía, hermanos, aleluya, pero él estaba orando al Señor, pidiéndole a Dios. Dios quiere que nosotros también hagamos eso. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y que tú eres recto. Cuando nosotros hablamos con Dios, hermanos, cuando usted se toma el tiempo para hablar con Dios, Dios se encarga de trabajar en todas las cosas que a nosotros nos pueden estar complicando, que a nosotros nos pueden complicar, que a nosotros pudieran, hermanos, superarnos, que a nosotros pudieran, aleluya, hacernos sentir frustración o angustia o preocupación. Por eso el Señor dice en su palabra, por nada estéis afanosos. ¿Por qué se preocupan?
¿Por qué se preocupan? ¿Por qué estar angustiados? ¿Por qué estar afligidos? ¿Por qué no mejor oramos? Dice el Señor en su palabra: no te preocupes por nada, simplemente ora. Porque cuando tú oras, eso que parece un problema grandísimo, el Señor lo pone en su dimensión correcta. ¿Sabe qué he encontrado? ¿Sabe qué he encontrado en mi experiencia como pastor? A veces hemos tratado problemas matrimoniales o problemas de conductas de los hijos en las familias. He oído, por ejemplo, es que este hombre nunca aprendió a poner los calcetines donde debe. Nunca, pastor. ¿Y usted cree que el problema es el calcetín? No. El problema es tu manera, mi manera. El problema es hazlo como yo quiero. El problema es tu interés, mi interés. El problema a veces, hermanos, tiene que ver más con nuestro orgullo. Amén. Por eso es necesario aprender a utilizar la herramienta correcta para poder manejar el conflicto. Satanás quiere que, mi suegra platicaba, por ejemplo, de un matrimonio que se divorció porque el esposo, sin darse cuenta, llegó con mucha hambre y la esposa le había hecho mole y ella había arreglado la casa y había puesto el mantel más bonito. Y dice mi suegra que ella venía indignada porque el hombre no valoraba su trabajo y cuando estaba comiendo, la cuchara se le cayó al mantel y manchó aquel mantel, y por causa del mantel el matrimonio se separó. Oiga, no es el problema. Eso no es el problema. El problema es adentro. Y la única forma de solucionar las cosas aquí adentro, hermanos, es acercar nuestro corazón a Dios. Es traer nuestros corazones al Señor. Y cuando usted se compromete con Jesucristo todos los días, Dios está trabajando en su corazón. Y cuando usted se compromete a orar todos los días, el Señor está trabajando en tu corazón. A veces pensamos que orar es decirle al Señor: Señor, solucioname este problema, esta enfermedad, esta situación, y se acabó. No, Dios dice: yo puedo arreglar todo eso, pero quiero arreglar tu corazón. Vamos a tomarnos el tiempo para arreglar tu corazón, porque Dios sabe dónde comienzan los problemas, porque Dios sabe dónde se originan las dificultades. El problema que la sociedad está viviendo es un problema de familia. Amén. Es un problema de familia. Esta sociedad tan de doble moral, de tantas cosas, tan egoísta, esta sociedad tan violenta, es un problema de familia. Es un problema en casa. Es un problema que no se atendió a tiempo en la familia. Es un problema que se dejó crecer en las familias. ¿Por qué? Porque hay familias que están queriendo clavar un clavo en la pared con un zapato. No están utilizando la herramienta correcta. Si queremos nosotros el resultado de una buena familia, necesitamos seguir los pasos del Señor. Póngase de pie en el nombre del Señor en esta hora. Póngase de pie en el nombre del Señor. Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu casa. Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu familia. Pero para hacerlo, el Señor dice: quiero gente comprometida y quiero gente que hable conmigo. ¿Qué le parece si en esta mañana hacemos un compromiso con el Señor? ¿Qué le parece si en esta mañana le decimos al Señor: Señor, yo quiero tener un compromiso contigo, no solamente de domingo, no solamente cuando hay culto, cuando me toca venir a la clase o cuando me toca dar una clase los martes o participar en alguna cosa en la iglesia. Yo quiero hacer un compromiso diario, que todos los días esté comprometido con tu voluntad a tomar las decisiones que tú quieres que yo tome. Para eso lo primero que tengo que hacer es aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Y si usted no lo ha hecho, esta mañana usted lo puede hacer. Usted puede aceptar a Cristo como su Salvador personal. Pero ¿qué le parece si en esta mañana venimos a este altar y le decimos al Señor como familia? Mire que Josué no se detuvo a preguntarle a sus hijos.
Josué no se detuvo a decirle: ¿cómo ven, muchachos? ¿Hacemos un compromiso con Dios? ¿Están dispuestos a que hagamos un compromiso con Dios? Josué era el padre de familia y él dijo: yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Que va a ser trabajo? Sí. ¿Que va a ser un desafío? Sí, pero lo acepto. Yo y mi casa vamos a servir al Señor.